con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Y hablarle a los huesos palabra de Dios. Gracias, Señor. Espero que sus huesos oigan hoy la palabra de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer, mis hermanos, Ezequiel capítulo 28, del 15 al 18. Y vamos a ver ahí, mis hermanos, que la iniquidad es algo tan tremendo, porque a veces usted tiene un hijo muy bueno, una hija buena, pero cuando es marcada por la iniquidad, mire, cambia totalmente. Es como que le metieran algún chip en la mente y la empiezan a dirigir desde adentro. Y eso lo dice Pablo. O sea que la iniquidad nos dirige ¿cómo? Desde adentro, desde el centro de nuestro corazón. Ahí es donde a Satanás le gusta operar. Por eso la iniquidad opera en los huesos del ser humano. Es una marca genética, que es la marca, por ejemplo, de Caín. Quizá ustedes dicen, somos hijos de Adán, pero Adán tuvo 2 hijos y uno se murió. Entonces la mayoría de gente, ¿de dónde viene? ¿Ya vio? Sí, porque Abel lo mató él. Y sabe que esa marca operó en Hitler. Operó en cada hijo que mata a sus padres. En cada hijo que le mate el alma a sus padres. Está operando esa marca. Esos hijos que le dicen unas barbaridades a los padres, que no los respetan, está operando la marca de Caín, ¿no? De una manera tan increíble. Así es que yo le pido hoy que ponga atención, porque tenemos que pedirle perdón. Estamos en tiempo de perdón. Estamos en tiempo donde la misericordia de Dios está operando, y lo que usted le pida perdón, si se arrepiente, Dios lo perdona y lo va a limpiar de toda iniquidad. Porque en este tiempo lo que se confiesa es la iniquidad, la rebelión, la maldad y el pecado. ¿Bien? Eso es lo que se confiesa en este tiempo. Y reconocer que tenemos esa marca. Si hay momentos en que hasta nos cae mal nuestra mamá, le contestamos de una manera grosera, abusiva, usted tiene esa marca. Así de sencillo. Vamos a leer. Sí, pues. Ezequiel 28:15. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que apareció en ti maldad. Por causa de la abundancia de tu comercio, llenaste tu interior de iniquidad y transgrediste. Por eso te arrojé como profano del monte del Creador y te he destruido, oh querub que protege. Sí. ¿De qué medio de las piedras del fuego? Puesto que tu corazón fue enaltecido a causa de tu hermosura. Ahora tu sabiduría y hermosura están corrompidas. Hasta el suelo te derribaré en presencia de reyes, para que les seas… Mis hermanos, ¿ustedes han visto alguna persona que se le corrompió la hermosura? ¿Cómo la podía usted escribir? Una persona que corrompió su hermosura, que quizá Dios la hizo bella, la hizo preciosa, le hizo una mujer que podía haberse casado súper bien, porque tiene atributos muy lindos, pero ¿por qué se corrompió? ¿Qué pasó que esa mujer se corrompió? Porque dice que a causa de ¿qué? De tus contrataciones. A veces, mis hermanos, nosotros no sabemos ni qué son contrataciones. ¿Sabe que hay gente que va con un brujo y le da un dinero? Y ahí está haciendo un contrato. Va con un hechicero y le dice que le adivine algo y le paga. Ahí está haciendo un contrato, ¿eh? Cada vez que ponemos un dinero para una persona pues que es así del mundo de las tinieblas, estamos haciendo un contrato. Y aquí está hablando de que esta persona, ¿cómo era? Que se dedicaba a eso. Mis hermanos, a mí me molesta que a veces que llega gente a la iglesia y va a ver usted cómo opera. Le dice a alguna persona que le diga que qué le dijo Dios, y después todavía le encuentre, miren, ¿qué palabra le dio Dios para mí? ¿Qué es lo que quiere esta persona? ¿Ves? ¿Ya? Que le adivinen, ¿ya? Entonces esa persona está contaminada de adivinación.
Y uno tiene que tener el carácter de decirle, mira hermano, perdone, o hermana, yo no soy adivina. Cuando Dios me diga algo, yo se lo voy a decir. Pero no prestarse para decir algo que de mi propio corazón, porque entonces estamos cayendo en una maldición, ¿sí? Y eso está en Ezequiel 13. No podemos decir una cosa que Dios no nos dijo, que solo porque me dijeron que si tenía una palabra la invento y le digo algo, lo que me venga a la mente. Eso no podemos hacerlo porque es un contrato. Y peor si todavía me da una ofrenda. Fíjese, es una cosa muy seria. Y tenemos que tener cuidado con todo eso. Entonces aquí están hablando, mis hermanos, se supone de Satanás. ¿Qué fue lo que lo convirtió a él en Satanás? Porque era un ángel protector. Aún un ángel se puede corromper, mis hermanos, cuando permite que la iniquidad entre en él. Fíjense que vamos a leer algunas porciones de la palabra. Vamos a leer Levítico 26, 39, 42. Levítico 26, 39, 42. Mis hermanos, hablando de eso, de que le pregunta a uno a la gente, fíjese que cuando a mí me empezó a usar el Señor, a mí me mostraba el alma de la gente y yo le decía, mire el Señor hice tal cosa, pero llegó un momento en que la gente me seguía, ¿fíjese? Y me decía, mire yo quiero que me dé una palabra, vine aquí para que me dé una palabra. Entonces vine yo y me puse, me sentía mal y le dije un día al Señor, yo me siento mal que la gente me pregunta que le diga una palabra. Y me dijo, pues ya no les digas nada, porque ellos lo que quieren es andar que tú les adivines. Eso es lo que ellos quieren, que tú le estés adivinando. Y no te vayas a prestar para eso, porque yo te bajo del ministerio que te da. ¿Ya vio? Es muy delicado, mis hermanos. Nosotros no podemos estarnos prestando para eso, por favor. Levítico 26, 39. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos, por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Sí. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Mis hermanos, ¿qué es prevaricar? Quiero que usted vaya dando que es una iniquidad. ¿Qué es prevaricar? Porque está diciendo ahí que tienen iniquidad por la prevaricación que hicieron contra Dios. ¿Pero qué es prevaricar? Le he explicado qué es prevaricar. ¿Quién se recuerda qué es? ¿Ah? Mis hermanos, por ejemplo, fíjese pues, esa persona que le dice, ¿qué palabra me tiene ahora? Está prevaricando, porque está profanando la palabra de Dios. Está poniéndose como que el Espíritu Santo le habla y es falso. Simplemente está dando una respuesta para lo que quiere la persona. Entonces ahí está prevaricando porque está profanando la palabra de Dios. ¿Ves? Es tocar las cosas santas de Dios. Entonces tenemos que tener el carácter de decirle a la gente que no lo vamos a hacer. Y también, por ejemplo, la iniquidad viene de una palabra que está en la Strong, que está en el 5771 y significa abón. ¿Y abón qué es? Es una marca de un producto. ¿Y sabe qué significa abón? Rebelión contra Dios. Imagínense la gente que vende abón. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que vendemos, porque nosotros a veces no entendemos lo que estamos haciendo. Y eso es lo que significa. Y sé que mucha gente que vende abón ha tenido juicios severos. Y aún así no hace caso. Porque si yo sé qué es lo que significa, ¿por qué voy a vender eso? Tengo que evitar vender ese producto, tanto producto que hay. Y a mí no me importa que me oiga abón porque no me puede hacer nada porque lo dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia no se discute. Así es, y significa rebelión contra Dios. ¿Ves? Y en otras versiones dice significa perversión y significa iniquidad. Eso es lo que significa abón. Levítico 26, 41. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob
y asimismo de mi pacto con Isaac. Pero ¿en qué momento se va a recordar Dios del pacto que tiene con el pueblo de Él? En el momento que usted corrija, que usted pida perdón, que se arrepiente, que rectifique. ¿Ves? En ese momento que usted haga eso, Dios se va a recordar del pacto que tiene con Él, con usted, y le va a cambiar la vida. Mire qué hermoso es la corrección. Y la corrección, mis hermanos, no es simplemente que yo diga, ya cortamos las ataduras, cortamos las maldiciones. Es que hay que corregir, hay que estar consciente de lo que hicimos. Hay que pedirle a Dios que necesitamos que nos haga que nos haga que nos dé un perdón al arrepentirnos. Simplemente no es así. Señor, perdona porque yo sí estoy consciente, Padre, que fui muy malcriada con mi papá, le contestaba a mi mamá. Yo no viví con mi mamá. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces Dios, mis hermanos, nos escucha y ve nuestro corazón si realmente nosotros pedimos perdón. Hay una palabra de Dios en Corintios que no hemos analizado bastante. ¿Ya terminamos, señor? Falta un pedacito. Sí. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra prometida. Sí. Vamos a leer, mis hermanos, Primera de Corintios 11:29. Aquí hay algo, mis hermanos, bien interesante para que observemos que Dios lo puso en el momento de la Santa Cena. Primera de Corintios 11:29. Primera de Corintios 11:29. ¿Sí? Porque el que come de esto y bebe indignamente, come y bebe condenación para sí, porque no discierne el cuerpo del Cristo. Sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Porque si no juzgáramos a nosotros mismos, no sería... Porque si no nos juzgáramos, ¿ve? Fue una cosa que yo dije ayer, que nosotros no tenemos que juzgar, pero juzgarnos de una manera consciente, no esperar que el juicio venga del cielo. Todos los días antes de dormir tenemos que juzgarnos. Señor, ¿cómo me comporté hoy? Porque ahí está hablando también Dios, mis hermanos, de la gente que hace de menos a la gente por su condición social, por alguna situación así. Entonces nosotros no podemos hacer eso, porque si no, mis hermanos, entonces yo en la noche debo decirle, Señor, yo hoy actué de una manera equivocada, actué conforme a lo que no dice tu palabra, y por favor te pido perdón. Estar conscientes, porque si yo me juzgo y le pido perdón a Dios y le pido perdón a la gente que yo traté así, Dios ya no me va a juzgar. Fíjese, o sea que el juicio ya no me lo va a hacer porque yo ya me juzgué, yo ya pedí perdón. Y eso es muy importante que lo hagamos, que seamos conscientes cuando ofendemos a alguien, cuando ofendemos a Dios. Así es. Primera de Corintios 11:31. Porque si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Oiga lo que dice ahí, que si usted se juzga, ¿qué? Lo oyeron ayer cuando yo lo dije, que si hay un juicio personal y aquí en la tierra ya no lo van a juzgar arriba. Y eso va a ser lo de Yom Kippur, que va a ser el día del perdón, y el día de Yom Teruah va a ser el día del juicio, cuando la gente es juzgada. Pero si ya yo me juzgué aquí, no voy a tener necesidad de que me juzguen arriba, ¿ves? Y tengo la ventaja de que va a estar mi libro ya limpio. Miren qué tremendo. ¿Sí? Exacto, ¿ya ves? O sea que eso lo dije ayer y así es. Usted tiene que estar consciente. Mis hermanos, pídale a Dios usted ser sensible al pecado. Que Dios le muestre cuando ha hecho algo que a Dios le desagrada. Señor, enséñame por favor cuando yo haga algo que no está bien, Padre, ayúdame a entender esto. Fíjense que eso no le damos importancia, pero es súper importante. Yo estuve ayer predicando de eso, y que si hoy viendo lo de la iniquidad, encontré esto que lo tenía subrayado. Dije, por algo lo tengo subrayado. Cuando lo leí me quedé sorprendida. Que tenemos que examinarnos y juzgarnos a nosotros mismos para no ser, ¿qué? Castigados, dice, ¿verdad? ¿Verdad que qué tremendo? Pero la gente es raro que haga eso. Siempre le echa la culpa al mengano, al fulano, al vecino, a los hijos y al marido, pero no se juzga. No tiene la conciencia de decir,
¿Cómo es posible que yo me comporto así en mi casa? ¿Cómo trato de mal a mis hijas? ¿Por qué les hablo con tanta ira? Y también los hijos de ira son que tienen la marca de Caín, porque él se llenó de ira en contra de su hermano. Sí. ¿Sí? Por eso, porque no pasaron pues el momento del perdón. Ellos no se juzgaron, entonces el juicio vino sobre ellos. Estamos entendiendo eso que es tan importante, fíjense, que nosotros que nos juzguemos a nosotros mismos para evitar la ira de Dios. Entonces ya no nos va a juzgar Él, porque nuestro libro va a estar limpio cuando se abran los libros. Vamos a leer ahora, mis hermanos, algo bien interesante. También cuando nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas que hacemos. Leamos Segunda de Reyes 20, 13, 19. Porque aquí este rey cometió una iniquidad. Segunda de Reyes capítulo 20, 13, 19. Yo lo he dicho un montón de veces acá, que tenemos que tener cuidado de no ser arrogantes. No decir a la gente, te voy a enseñar todo lo que me ha dado Dios. Mira que yo sí que me he fajado, pero mira todo lo que tengo. Esa es arrogancia. Y por eso fue que cayó Caín. Cuando él se volvió arrogante, entró en él la iniquidad. Fíjese, porque ahí dice que se llenó, porque por su hermosura él se sintió, pero como que era lo máximo, ¿va? Leamos Segunda de Reyes 20, 13. Ezequías los oyó y le mostró toda la casa de sus tesoros. Vamos a regresar un poquito. Porque ahí había llegado el rey de Babilonia. ¿Quién es el rey de Babilonia? No, pero ¿qué es Babilonia? Mis hermanos, es la hechicería, las abominaciones de toda la tierra. ¿Y cómo va a pegar a mi casa un personaje que es lleno de abominaciones y venga yo y le muestre todo lo que Dios me ha dado? Babilonia es la madre de las rameras, mis hermanos. Entonces yo no puedo estar coqueteando con un personaje así, decirle, mira todo lo que tengo, porque entonces el diablo se me puede meter, mis hermanos. Y vamos a leer aquí. Segunda Reyes 20, 12. En aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Sí. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, Sí. y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Mis Isaías… hermanos, pero ahí ¿cómo le llamaría a usted una persona así? Te voy a mostrar todo lo que Dios me ha dado. Mira, fincas, tengo terrenos, tengo camiones, tengo carros. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Cómo? Es presumiendo, mis hermanos, teniendo mucha arrogancia, ¿va? Ya viste todo lo que tengo. Entonces vamos a ver qué piensa Dios de eso, porque fue una de las cosas por Satanás. Eso es lo que se mete en el ser humano cuando va a entrar la iniquidad. ¿Me estamos entendiendo? Dice, perfecto eras en todos hasta que se halló en ti iniquidad. Y la iniquidad fue la arrogancia, fue la altivez de este varón. Por eso tenemos que andar con mucho cuidado cómo nos portamos. También a veces cuando tenemos ya un poquito de bendición, somos arrogantes que, no, es que no lo puedo contratar, hasta así hacemos, ¿ves? Usted tiene que seguir siendo humilde, tiene que ser sencillo. Porque Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, para que tu alma tenga descanso. A veces no dormimos, no descansamos bien porque somos arrogantes, fíjese. No nos damos cuenta que somos arrogantes. Segunda Reyes 20, 14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir,
¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Dios. Oiga usted hoy palabra de Dios. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar ¿Aló? nada. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando la gente es arrogante, ¿qué le pasa? Se le termina todo. Y puede ser en un solo día. Mis hermanos, miren, nosotros no entendemos a veces las cosas. Yo en lo personal conocí gente millonaria cuando era patojita. Y ahora de esos millonarios no queda ni sombra. Y era gente millonaria, ¿ves? ¿Pero por qué? Porque se volvieron arrogantes. Yo miraba cómo entraban a alguna reunión, buenos días. Hasta así como, hasta su caminado era así todo arrogante, fíjese. ¿Estamos entendiendo? Y yo cuando veo una gente arrogante digo, Señor, ten misericordia de ella. Porque antes de la caída, la altivez de espíritu. Así. Dice que a mí una persona una vez me dijo, y yo lamento mucho porque es pariente de una persona que está acá. Me llegó a traer a mi casa y me dice, ¿cómo te sentís en mi camioneta nueva? Imagínate que yo vivía en tal zona y ahora tengo esta camioneta nueva. Mira, ahora ya no soy cualquier cosa. Y ella dice, yo la estaba viendo. ¿Y sabe qué? A los pocos meses no tenía nada. El marido había cometido unas tonterías, fíjese, mientras ella estaba de viaje. Yo cuando me dijo eso dije yo, ¿cómo hago para decirle que por qué está tan llena de arrogancia? Porque todo lo puede perder, fíjese, toditito. Y así fue. Y sé que si ella no se arrodilla y le pide perdón a Dios, es difícil que Dios la vuelva a levantar igual, es difícil, no lo va a tener más. Porque había mucha arrogancia allá en ella, fíjese. Y así, ¿cómo te sentís en mi camioneta? Así, ¿eh? Está bien que me echen su camioneta nueva, gloria a Dios, ¿verdad? Pero que no estuviera así con esa arrogancia, porque Dios no le agrada, mis hermanos. Y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Dios. Qué tremendo. 18. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado. Oiga, mis hermanos, es que el problema es que arrastran los pobres hijos. Mis hermanos, a veces se queda uno asombrado de lo que pasa. Y uno está observando, cuando sabe la palabra, sabiendo esas cosas, y se queda uno. Mire, una vez dice que nos invitaron para ir a predicar a un lugar aquí al Parque de la Industria. Y entonces me recuerdo que con otro pastor estábamos esperando que abriera pues el lugar para, digamos, a predicar. Y en eso llegó un varón que era pastor también. Y entonces el otro pastor estaba así recostado. Él es un hombre bastante sencillo. Lo conoce mucha gente en Guatemala, pero es sencillo. Y así, platicando conmigo cuando llega el otro. Hasta con unos lentes carísimos. Bueno, y aquí me invitaron, ¿a qué hora voy a predicar? Pues no sé, si a vos te dijeron 1 hora, les. Pero mira, le dijo, y yo estoy acostumbrada a que cuando yo predico tiene que estar estadios llenos. ¿Y qué es eso? Aquí no hay pero ni 10 personas. ¿Ya ven? ¿Sabe que ese pastor cayó en adulterio? Y se le terminó la iglesia. Porque estaba adulterando la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, fíjese. Imagínense que me invitan a mí a un lugar y a mí me invitaron a San Salvador a predicar una vez. Y mis hermanos, cuando yo entré al local, me dio tristeza, fíjese. No me puse a pensar, sino que dije, Dios mío, ¿y ese Señor cómo hacer para pagar los gastos? Todavía me recuerdo del hermano David. Era un como negrito. Cuando yo vi la casa vacía, mire, me sentí tan triste y me puse a orar, fíjese. Señor, por favor, llena este lugar. ¿Qué va a hacer este hombre con estas cosas? Y que si cuando íbamos de regreso, y él había preparado, invitó al presidente, invitó a la primera dama de la nación,
y llegaron el montón de personas, la banda de ahí de militar de ese lugar, mis hermanos, y aquel gentío pues, pero de parte del presidente, y la iglesia vacía. Mire, yo estaba parada, pero me sentía, y las que había invitado él era gente, estaba la Cindy Yeiko, la no sé qué Mac, un montón de gente así. Ay, no sé cómo va a ser este hombre para pagar esto. Y que si en eso yo no sabía que el que me había ido a traer era un pastor. Y cuando íbamos de regreso, el otro no dijo nada, sino que me dijo, vamos a pasar a un supermercado a comprar unas cosas, usted se va a ir a nuestra casa. Y no me dijo en ese momento que era pastor. Y en ese momento yo empecé a llorar, fíjese, porque mi corazón estaba muy dolido de ver vacío, porque yo también tenía un ministerio y me había dolido tanto, que yo invitando a toda la gente y que si no llegara gente. Y en ese momento me dijo Dios, le vas a decir a este varón que yo voy a mandar juicio sobre sus hijos, porque él bloqueó a la gente que iba a venir a este congreso. Y le cobró a este hombre una cantidad de dólares para que este hombre no lo pueda pagar y que rescindiera el contrato. Pero él tuvo fe en mí y dijo que no importaba, que lo iba a pagar. Ahora le vas a decir que para que yo lo perdone no le tiene que cobrar nada. Yo no sabía, mis hermanos, quién era él. Le vas a decir que no tiene que cobrar nada de lo que le iba a cobrar, ¿oíste? Y le vas a decir que se arrepienta porque si no yo vengo en contra de sus hijos. Entonces, mis hermanos, yo estaba asustada y se había bajado. Solo estaba la esposa y cuando él llegó le dije, hermano, yo no sé quién es usted, pero tengo una palabra para usted un poco dura. Disculpa que se lo diga, pero si no se lo digo y si quiere me baja de aquí, yo me voy a un hotel, ya no me lleve a su casa. El Señor dice que si usted le cobra a ese varón, va a venir en contra de usted y le va a quitar todo lo que tiene y va a tratar mal y va a tratar a sus hijos. Y viene la mujer de él. Ay, la sangre de Cristo, decía Fis. Llegamos a la casa, mis hermanos, y entonces yo ya sentía pesado el ambiente. Nos dieron cena y todo, yo no había comido desde que me había ido de aquí porque no tuve ni tiempo. Y que si como yo oía que la señora lloraba en la sala, me levanté como a las 3 de la mañana. Y en eso la encuentro de rodillas, pero mire, llorando. Y me dice, pastora, es que usted no sabe lo que le dijo a mi marido. ¿Sabe que mi hijo se convirtió en un drogadicto? Así de la noche a la mañana. Viene drogado, cayéndose de borracho. Me dijo, yo no aguanto más. Mire, fuimos a ese congreso y yo no aguanto más. Y aparece el varón y me dice, y yo le voy a confesar que ese hombre fui yo, el que le bloqueó todo. ¿La vio? Oyó el mensaje de Dios, pues ahora arrepiéntase y lo va a decir en público. Mañana lo va a decir en público, porque usted lo hizo en público mandándole mensajes a todas las iglesias. Mañana se va a arrodillar y le va a pedir perdón a Dios y va a decirlo ahí en el congreso. Y nos fuimos pues. Entonces el hermano David estaba ahí esperándonos y llegamos y el pastor que no sé qué, yo supe que era el pastor de ese lugar, ¿ve? Era una iglesia preciosa y va a ver usted otra cosa. Entonces viene y cuando empezó todo se puso a rodillas y dijo, yo quiero pedir algo, que todos por favor hagan silencio. Voy a confesar mi pecado porque Dios está tratando muy duro conmigo desde que yo hice eso. Y la sierva me vino a decir eso. Ella es una sierva ungida porque me dijo las cosas que yo ya no podía saber porque están solo en mi corazón perverso y malvado. A veces pienso que si vengo de Caín, dijo, ¿ven? Para haber hecho tanta maldad. Entonces vino y confesó. Y le dijo, pastor David, el Señor me prohíbe cobrarle. No le voy a cobrar un centavo. Y mire, el hombre cayó de rodillas y dijo, gracias Señor, porque tú sabes que no puedo pagar nada. ¿Ya ve? Y entonces mis hermanos, saber qué hizo, pero al día siguiente estaba eso lleno, ¿ve? Esa iglesia estaba llena. Y mire cómo estaba de fondos ese pobre hombre, que ese día que el día siguiente que yo llegué, que todavía no había llegado tanta gente, hasta en la tarde llegó mucha gente. Fíjese que las de San Salvador me fueron a traer para ir a almorzar y era gente de mucho dinero. Y cuando yo vi la comida que iban a dar, estaban dando picado de rábano con arroz, fíjese. Mis hermanos, de que no tenían dinero. Yo dije a las hermanas, miren, ¿por qué no les damos un poco de dinero para que hagan otra comida?
no es porque es que me siento tan mal con lo que le pasó al pobre hombre. Mis hermanos, entonces ya ve lo que me contó este pastor. Cuando llegó me dijo, fíjese que vicesierva que le va a contar cómo me empezó todo. Fíjese, me dice que a mí me regaló un hermano un número de lotería y yo me saqué el premio mayor. ¿Qué hiciera usted que se sacara el premio mayor? Le daría el 30% a Dios mínimo. Si necesito comprar una iglesia, si necesito comprar eso, yo lo invertiría todo en el Señor. Me quedaría con una mínima parte, pero mínimo le tengo que dar 30 para que yo no se vaya ese dinero, para que no me entre esa estupidez que tuvo usted, para que no entre Caín en mí. ¿A ver? Ahora Caín, ¿qué es? ¿Quién era hijo de él? Del diablo. Fíjese. ¿Estamos entendiendo? Y la desobediencia había entrado en Eva. Y por eso él vino a tocar la genética de Dios. Entonces me dijo, yo no le di nada a Dios. Me dediqué, me dijo, a gastarme el dinero. Eso sí, invertí todo el dinero que tenía en el banco para hacer la iglesia, pero el dinero mío no lo invertí en eso. ¿Ya vio? Entonces ahora le tengo que devolver al Señor el dinero. Y para eso va a tener que vender mi casa, ¿no? Fíjese, porque yo compré esta casa en el mejor sector de San Salvador y aquí fue donde mi hijo se corrompió. ¿Qué tal? ¿Estamos entendiendo? Porque cuando no le damos a Dios lo correcto, y me dijo, ¿y usted cómo sabe que es el 30? Porque los hebreos dicen eso, que para que uno, ese dinero no se tuerza, hay que darle a Dios mínimo el 30% o el 50%. Entonces, mis hermanos, mire, yo me quedo asombrada de las cosas que es el Señor. Y por eso es que yo dije, voy a dar este tema, porque estamos en tiempo de perdón, para que si miramos rasgos en nosotros así como de soberbia, miramos rasgos así, mis hermanos, como que somos groseros con nuestros padres, altaneros, porque él mató a su hermano sin razón, ¿sí o no? Él mató a su hermano sin razón, el otro no le estaba haciendo nada. Y así es la gente que tiene la marca de Caín. Decide matar a un papá porque no lo hereda luego. Decide matar a la mamá para quedarse luego con el dinero. Así es él, sí. ¿Ya ve? Y la gente ni cuenta se da. Y cuando mira la gente, la viejita, fíjese que hay una señora de un lugar que mi esposo era muy amigo de esa familia. El nieto se trajo, mis hermanos, con la hija de él, a la mamá, y cuando iban pasando por un lugar ahí cerca de Misco, la tiró a un barranco, ¿ves? Y que si la viejita cayó y en una matorrales y empezó a gritar y llegaron a sacarla. Y después le empezó a dar a tomar, mis hermanos, rosquilla. Y la molía y se la daba, ¿viste? Para que se muriera. Y la viejita no sé qué al fin le dio y se murió. Y que si se quejaron los vecinos que habían visto lo que él había hecho. Y era una señora millonaria de un lugar de aquí cerca de Guatemala. Fíjate. Millonaria y la había matado, fíjate. La tiró en el barranco para decir que ella se había ido ahí, que había bajado a orinarse y se había ido de boca. ¿Estamos entendiendo? Y eso es la marca de Caín, porque Caín mató a su hermano por envidia, porque le molestó que a Dios le agradara a Caín, fíjese. Abel, perdón. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender, revisar nuestro corazón si hemos sentido enojo por nuestro papá, deseos hasta que se muera, si nos ha molestado alguna persona porque Dios la ha bendecido, y tenemos que pedirle perdón a Dios. Pero perdón de corazón, porque el perdón se tiene que pedir de corazón. Vamos a leer algunos otros versículos de la palabra. Fíjense, pues vamos a leer aquí en Génesis capítulo 15, 14. Ahora, mis hermanos, también se habla en la palabra en 2 de Tesalonicenses del misterio de la iniquidad. Para usted, ¿qué significa ese misterio? ¿Qué sería el misterio de la iniquidad para usted? En 2 de Tesalonicenses 2, 7, 12, ahí habla del misterio de la iniquidad. Pero ¿cuál sería ese misterio? Y vamos a leer mejor ese versículo. 2 de Tesalonicenses 2, del 7 al 12. Segunda Tesalonicenses 2:7.
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Desde cuándo estaba en acción? En acción está el misterio de la iniquidad desde que inició el mundo. Y se puso más fuerte, mis hermanos, en el tiempo de ¿cómo se llama? En los días de Noé. ¿Qué pasaba en los días de Noé? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Había mucha perversión sexual, había mucha corrupción y había mucha ¿qué? Violencia. Se corrompió la tierra y se llenó de violencia. Entonces eso era lo que estaba pasando en ese tiempo. ¿Y qué es lo que había pasado realmente para provocar esa violencia? Mis hermanos, yo quiero que entiendan este día algo. Cuando se mata a alguien, esa sangre que cae en la tierra empieza a clamar justicia. Y ahí es donde empieza a haber violencia, fíjese. Ahí es donde se corrompe la tierra. Imagínense en muchas partes del mundo cuánta gente matan, cuánta gente les entierran sin que usted se dé cuenta. Fíjese, cuánto derramamiento de sangre. Y eso es la violencia que se refiere a Dios. Esa es una corrupción horrible. Se corrompió la tierra y se llenó de violencia. ¿Sí? Así es. Vamos a leer. Segunda Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Sí. Inicuo. O sea que ¿quién es el único que puede derrotar a este personaje? Y no es un personaje así, sino que es algo, mis hermanos, que está en el corazón del hombre. Esa maldad, ese pecado, fíjese, tan grande de la iniquidad, que da a luz el pecado cuando hacemos algo, mis hermanos. Es esa maldad, mire, el único que puede terminar con eso es la sangre de Cristo. Por eso vino Él en su venida primera, mis hermanos, a derramar su sangre, porque es lo único que va a quitar la iniquidad. Sigamos leyendo. Segunda Tesalonicenses 2:9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿En quiénes opera ese poder mentiroso? En los hijos de Dios. ¿Pero quiénes son ellos? ¿Sabe qué, mis hermanos? Que hay gente que hace milagros. Que hace milagros, sí. Aún gente que supuestamente es cristiana. ¿Y sabe que pueden estar operando este personaje? Así es, ¿eh? ¿Cuánta gente se ha sabido, mis hermanos, que anda mal, pues si sirve a Dios, y sin embargo hay milagros? Porque están ¿qué? Usando un poder engañoso. Y ese poder se llama una unción babilónica que se llama fuego extraño. Y a la gente le gusta, no discierne. Entonces llega ahí y mira que dice el Señor tal cosa, dice el Señor que tal cosa, que te va a dar este año tal cosa, que no sé qué. Hasta la gente lo corre detrás de ellos y lo sigue, ¿eh? Y está operando en un ¿qué? Poder engañoso. Y tenemos que aprender a discernir, mis hermanos, a tener los ojos abiertos. No dejarnos engañar por ellos. Hasta a mí me engañaron, mis hermanos. Cuando me acababa de convertir, llegó una mujer ahí a ese que siempre he querido ir a desayunar ahí, a un restaurante que queda, un hotel que queda casi en la sexta, ahí en el parque cerca. No sé cómo se llama un hotel que está por ahí. Banamérica, sí. Yo lo conocí porque antes teníamos reuniones ahí y fíjense, mis hermanos, que llegó la mujer, yo feliz porque estaba ahí desayunando. Y ¿quiénes quieren que se les reparta algún don? Y yo corriendo, fíjense, ¿y qué don quieres tú? Quiero el de Pablo, hablar con denuedo, gloria a Dios, ahí te va el don. Y tas a caerme, fíjese, hasta me metió en el mentón y yo feliz. Y que si en la noche soñé a Jesús que me dijo, ¿por qué pediste un don? Tienes que esperar que yo te lo dé. El don que necesitas, yo soy el único que lo doy, me dijo.
¿Ya ven? Porque cada quien tiene un llamado distinto. Y Dios me dio el don que Él quiso darme. Yo tuve que postrarme, pedir perdón y renunciar a ese don. Y después supe que esa señora era una bruja. ¿Ya vio? Que tenía unos niños en un lugar cerca de aquí de Guatemala. Y cuando iba a llegar el Ministerio Público con las cartas, sabía ella que iban a llegar y bañaba a los niños, los cambiaba y les daba buen desayuno ese día. ¿Ya vio? Y el mismo marido me lo fue a decir, que por qué no la denunciaba, fíjese, porque era una mujer que estaba engañando a un montón de gente y a un montón de niños, y cómo los apaleaba, y que pidiera yo que los revisaran, fíjese, que los examinara el Ministerio Público. Ajá. Así es. Así es. Entonces vamos a seguir leyendo. Segunda Tesalonicenses 2:12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí terminó. Fíjese pues ahora, ¿qué es ese misterio de iniquidad? ¿En dónde ocurrió la primera vez eso? Exacto, no, en Eva. ¿Sabe que es el diablo manifestándose en el cuerpo de Eva a través de engendrarle un hijo? ¿Ya veo? Ahí empezó el misterio de la iniquidad. Así como hay ministerio de la piedad, que el ministerio de la piedad es Dios hecho hombre en el corazón del ser humano. ¿Ya veo? Que se hace carne en nosotros, nuestro amado Jesús. Ese sería el misterio de la piedad. Y el misterio de la iniquidad es al revés. El diablo, ¿ya vio? Hecho hombre, operando aquí en la tierra, a través de venir a manifestarse en una mujer o en un hombre para engendrar hijos, ¿no? Así como hizo el diablo en Eva. Ahí empezó el misterio de la iniquidad. Por eso dijo Pablo que ya estaba operando, pero que solo lo detenía para que se revelara quién era. Lo estaba deteniendo alguien. ¿Quién sería ese alguien que lo está deteniendo? ¿Ah? Vamos a ir a una lectura para saber quién es. Es una cosa, mi semana, tan interesante todo esto, porque es algo que tenemos que escudriñar bastante bien. Vamos a leer, mis hermanos, en Daniel 12, versículo 1. Daniel 12:1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el ángel gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, el cual no lo ha habido desde que existen las naciones. Y durante ese mismo tiempo, algunos de los hijos de tu pueblo serán librados, todos aquellos que se hallen inscritos en el libro. Mis hermanos, la gente lee esto, pero no cree en esas fiestas de Dios que se abren los libros ahora el día 29. Ese día se abren los libros. Es cuando cae Yom Teruah, que es el día del juicio. Ese día los libros se abren. Estoy dando enseñanzas que tenemos que corregir, porque es lindo que se abran los libros y que usted ya haya corregido hasta la marca de Caín, ¿no? Señor, en mi genética vienen hermanos que son pero abusivos con los padres, violentos y irrespetuosos, que hasta han dicho que ojalá se muriera ese viejo, ¿me? ¿Estamos entendiendo? Hasta eso van a tener ustedes oportunidad de corregir ahora. Va, que es lindo nuestro Padre, porque nos tienen que encontrar Dios preparados, ¿sí o no? Por eso dicen que la hora y el día no lo sabe nadie, porque como las fiestas hebreas son movibles, no sabemos qué día va a ser en esa fecha, pero va a ser en un Yom Teruah, cuando a la final trompeta suene, que es ese día. Ajá. O sea que ya tendríamos que estar oyendo trompeta. Ya debería estar sonando el shofar aquí, ¿ya? Porque estamos en tiempo de eso. El shofar es para despertar el alma, para que la gente se arrepienta.
Fíjense que es tan cierto eso del shofar, porque yo fui una vez a un hogar con Mirna. Fuimos a una empresa porque estaban todos en contra del que puso su empresa ahí, y que no sé qué, que aquí es residencial y que lo vamos a sacar. Entonces sonamos el shofar. ¿Y qué pasó, Mirna? ¿Qué hicieron después los señores? Los que lo estaban denunciando, cuando llegó el tiempo de presentarse, las señoras, que eran las que más estaban molestas, no llegaron. Y las otras personas le dijeron: te hemos investigado y hemos visto que estás limpio. Los esposos de ellos, de ellas, que tú eres un hombre sano, eres un hombre correcto, trabajador, y estábamos equivocados. Es que no tengas pena, esto no va a pasar, ¿no? Se arrepintieron, ¿ve? Y lo que hicimos fue sonarle el shofar, ¿sí? Solamente eso. Agarramos el shofar y lo pusimos ahí, ¿va? Sí, en video. En video, fíjese. Y va de oírlo, y lo pusimos a oír como 15 minutos. Y fue suficiente, mire, para que llegaran ellos al arrepentimiento, fíjese. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios se cumple. Porque la palabra de Dios es lo único que nunca dejará de pasar. Todo se acabará menos la palabra de Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Ajá, así es. Por eso yo siempre he dicho que creo la palabra de Dios. Entendimos que es el misterio de la iniquidad, que es el diablo manifestándose en la vida de un hombre, que lo convierte en el mismo diablo. ¿Oyó? Le engendra, le pone su engendro diabólico, que sería la marca que le puso a este Caín. Miren qué tremendo. ¿Sí? O sea que a Caín, ¿qué fue lo que le puso? La iniquidad. Y por eso este varón actuó con iniquidad contra su hermano, que no le estaba haciendo nada. Nada, simplemente le cayó mal que el otro pues aceptara a Dios la ofrenda y lo mató. Sin nada de pena lo mató. ¿Y cómo actúa este Hitler también? Igual. Y es gente de renombre porque tiene liderazgo. Mire, convenció a millones de gente que se portaran mal con los judíos, que los asesinaran y todo, y no tuvo ningún empacho en hacerlo. Y no sintió nunca remordimiento ni nada. Ese es el misterio de la iniquidad. ¿Cómo es que opera? A través de la indiferencia, actuar con una pues simpleza. Este me cae mal y lo voy a matar. Pues, especialmente cuando son familias, ¿no? Me cae mal mi mamá porque nunca se muere, entonces yo le doy su pujoncito para que se muera. Sí, así es. Entonces aquí, vamos a ver aquí, hay algo, mis hermanos, que les quiero enseñar. En Génesis 14, quiero que miremos algo. Génesis capítulo 14. Génesis 15, por favor, el versículo 14, en adelante. Génesis 15, 14 en adelante. Génesis 15, 14. Sí. Pero yo juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de ahí. Es que fíjate que esa Biblia aparece un poco atrasada, o sea que se tiene que regresar unos 2 versículos. 13. Sería Génesis 13 o 12, porque no, si no nos pasamos lo que quiero decir. Génesis 15, 12. Y sucedió que cuando el sol se ponía, Abraham se sintió vencido por el sueño. Y he aquí que un terror y una gran tiniebla cayeron sobre él. A ver qué cayó ahí. ¿Oyó, mis hermanos? Y va a ver usted la sentencia que le dio Dios a él. Miren, la Biblia está profetizado todo lo que va a pasar. Y va a ver la profecía que Dios mismo le dio aquí a este varón. Y fíjese que tuvo misericordia, que no se va a cumplir en tus días, sino que en la 4ª generación. O sea que hay cosas que la marca corre, ¿qué? La 4ª generación. Pero sí se corrige. Si yo no corrijo en la 4ª generación, se hace más grande eso. Se prolonga más. Si no, no estuvieran hasta nuestros días alcanzando todo eso. Oiga pues lo que le dijo Dios a Abraham. Génesis 15, 13. Y él dijo a Abraham: ciertamente tus descendientes serán extranjeros en tierra ajena,
vivirán ahí en servidumbre y serán oprimidos 400 años. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Oyeron, mis hermanos? Qué tristeza, ¿verdad que sí? A veces no nos damos cuenta, mis hermanos, de que hay oscuridad en nuestra vida y Dios nos la puede mostrar y nosotros no entendemos eso. Vienen problemas a nuestra casa, vienen problemas a nuestro negocio y no entendemos que hay algo de oscuridad ahí que está pasando. Tengo inmediatamente que revisar mi corazón, que revisar qué está pasando con mi familia. ¿Por qué es que esa oscuridad llegó? Y mire ahí lo que está diciendo. Quisiera que regresaras más. Antes. Sí. Del 15:9. Oiga pues. 15:9. Y le dijo: toma una becerra de 3 años de edad, un carnero de 3 años, una cabra de 3 años, una tórtola y un palomino. Todos estos los tomó y los cortó en 2 partes iguales y puso cada mitad una enfrente de la otra. Esa fue lo que le había pedido Dios a quién. Como ofrenda, ¿para qué? Mis hermanos, la gente piensa que no está mintiendo. Tú quieres una descendencia, me tienes que traer 5 ofrendas. No puedes tener hijo, ni tú, ni tu mujer. Entonces son 5 ofrendas, ¿no? ¿Por qué? Porque era para que pasara a la 4ª generación. Pero vamos a ver ahora qué pasó. Pero las aves no las cortó. Hay gente que no da pero ni una ofrenda, mucho menos va a dar 5. ¿Cuántas? Una. Ay, yo me asusté ese. Oiga pues. Y cuando las aves de rapiña bajaban sobre los cadáveres, Abraham las ahuyentaba. ¿Por qué descendieron aves de rapiña? ¿Ya vio? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Y dónde es que descienden las aves de rapiña? Donde están los muertos. Así, ¿me? Estamos entendiendo que a veces nos está hablando Dios muy claro. Vemos que llegan sopilotes a nuestra casa, que están ahí merodeando y no entendemos qué nos está hablando Dios. ¿Sí pues? Nos está avisando. Sigamos. Y sucedió que cuando el sol se ponía, Abraham se sintió vencido por el sueño. Y he aquí que un terror y una gran tiniebla cayeron sobre él. Así, ¿no? Y él dijo a Abraham: ciertamente tus descendientes serán extranjeros en tierra ajena, vivirán allí en servidumbre y serán oprimidos 400 años. Pero yo juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de ahí con gran riqueza. En cuanto a ti, serás reunido con tus padres en paz y serás sepultado después de buena vejez. Y a la 4ª generación, ¿oyeron esto? ellos volverán aquí, porque la maldad de los amorreos todavía no ha llegado a ser completa. ¿Quiénes eran los amorreos? Los amorreos eran gigantes descendientes ¿de quién? De los hombres que descendieron para unirse a las mujeres de la tierra y les engendraron hijos. ¿Y saben ustedes que eso está pasando ahora? ¿Usted cree, mis hermanos, todos estamos de acuerdo como hijos de Dios y siervos de Dios, que ahora ya no hay solo gente? Usted ve la gente así, pero no hay solo gente. Ahora ha descendido una raza que son estas personas y se han mezclado. Y eso está pasando mucho en Europa y en muchos países. Aunque usted no lo crea. Le llaman de un montón de formas. Pero ya descendieron ellos, ya está el misterio de la iniquidad de hace rato. Y se han atrevido a tener incubo con las mujeres y con los hombres sucubo. O sea que los poseen sexualmente. ¿Y qué están haciendo? Engendrándoles un hijo. Les dejan ahí la marca de la iniquidad, después ella se une con su marido y tiene un hijo. Y el hijo dice, pero este parece hijo del diablo, dice la gente. ¿Y este de dónde salió así? Ya no parece mi hijo, parece hijo del vivo diablo. Es esa gente
que nace con una corrupción. Miren, mis hermanos, desde chiquitos tienen unas cosas tan tremendas. Yo he visto patojitos que hasta se meten debajo de la cama ahí para estar viendo cuando la mamá se desviste. Y la mamá lo mira como natural, pero no es así. Esa niña, esos niños tienen ya perversión, fíjese, en su corazón. Ajá. Dice que, y a mí me ha tocado ver unas cosas tan extrañas. Una vez llegamos a una casa a orar por eso. Y viene el patojo y uno de patojito así, pero de unos 4 años, y dice, es que fíjese que usted viene a orar aquí, pero mi mamá fíjese que está re buena, porque viera cómo le gusta a los inquilinos. Así, mis hermanos, el patojito, ¿ve? Ahí se mete con ellos, fíjese. ¿Y tú cómo sabes por qué me meto bajo la cama? Eso se llama iniquidad, mis hermanos, porque el niño, ¿por qué se mete ahí, me? ¿Qué es lo que él quiere? Se está corrompiendo, fíjese, está ya corrompido. O sea que ese ya nació así. Y por eso decimos, es que se parece hijo de perdición. Ese es el misterio de la iniquidad. Son hijos de perdición. Son hijos que nacieron para perderse. Que no se van a componer nunca, sino que por más que se ore, son hijos de perdición. Porque son el incubo de una pues, fue incubado por una potestad así. Y no está sucediendo en una mujer, en muchas mujeres en el mundo. Y por eso ahora vemos en muchos países que el hijo mató al abuelo, que lo tiró de no sé qué piso, que tiró a su hermanito, que le puso una almohada en la boca, matándose en la familia. Porque ya están los inicuos aquí. Ajá. Génesis 15, 16. Y a la 4ª generación ellos volverán aquí, porque la maldad de los amorreos todavía no ha llegado a ser completo. Y sucedió que cuando el sol se puso y habiendo oscuridad, apareció un horno humeando y una antorcha de fuego. ¿Y qué tenía que haber en los amorreos para que se llegara pues a cumplir esto? ¿Quieren que leamos otros versículos? Vamos a leer ahorita Apocalipsis 7:4. Apocalipsis 7:4. Apocalipsis 7:4. Entonces oí el número de los que fueron sellados, siendo 44,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá fueron 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000. Entonces no es ese. 17:4, y enfrente un nombre escrito, un misterio, entonces Babilonia. Era 17, no 7. 17:2 en adelante. 17:2, con la cual han fornicado reyes. 17:1. Sí. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Mis hermanos, muchas aguas, ¿qué significa? Sobre multitudes, ¿sí? Mire el dominio que ha alcanzado este personaje. Mis hermanos, yo no sé qué piensen los pastores que me van a escuchar, pero yo tuve una vez una experiencia espiritual. Era madrugada, era como la 1 de la mañana, yo estaba orando. Y me dijo a mí una persona, te voy a enseñar quién es la ramera. Yo me quedé asustada. Y me dijo, ¿sabes qué pasa? Que la gente vive pidiendo, atando al diablo, reprendiéndolo, y vas a ver en dónde está la ramera. Vamos a seguir leyendo a ver si ahí está. 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia. ¿Sentada sobre qué? ¿Y quién es la bestia? El diablo, ¿no? Ella está sentada. La persona que está sentada sobre alguien, ¿qué está haciendo? Tiene dominio, ¿eh? O sea que me dijo, ustedes echando al diablo y no toman en cuenta a la babilónica, a la reina de las rameras. ¿Ya ven? Ella es la gran Babilonia, mejor. Es una potestad, mejor, que tiene dominio, mejor, sobre la tierra. Tiene dominio sobre multitudes de multitudes. Y ustedes haciendo eso,
y dejan como que dejáramos así pasar a esta mujer. Ella es la que está afectando, porque mira lo que dice ahí. Ella es la madre de las abominaciones de la tierra. Ella tiene dominio sobre todas las abominaciones que ocurren. ¿Y cuál sería una abominación? Toda la corrupción, la perversión, todo eso, ¿no? Todo. Y así me dijo, ¿cómo es posible? Me dice que ustedes, te reprendo Satanás, teatro Satanás, y a la ramera la dejan así como que en blanco. Y esta es la mera potestad. Ella es la que tiene dominio sobre todo. Y es la Babilonia. Sigamos leyendo, oiga pues. Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya ves. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Estaba imitando a nuestro amado Señor Jesús. Así es. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la Estaba inmundicia. imitando totalmente a Cristo, ¿ve? Y el cáliz de Cristo. Solo que esta la tenía llena de ¿qué? De las abominaciones de toda la tierra. Mis hermanos, no sé qué en parte de la Biblia dice que a veces ya la copa se va a llenar. Entonces tenemos que tener cuidado, porque tendremos que revisar nuestra vida. La copa somos nosotros, la vasija. Tenemos que revisar cómo está nuestro corazón, de qué está lleno nuestro corazón. Fíjese, porque eso es lo que está esperando Dios, que esté lleno, ¿ves? Y esta mujer tenía la copa llena de las abominaciones de toda la tierra. Abominaciones es lo peor que puede pasar en la tierra, lo que más le molesta a Dios y que Él no puede ni ver. Y esta copa la tenía llena. Está identificando nosotros de que tenemos lleno nuestro corazón. ¿Qué hay en nosotros? Fíjese. Tenemos que examinar. Mis hermanos, si usted le pregunta a cualquier persona, gloria a Dios, que oh sí, mira hermana, le pido a Dios que me mantengo limpio mi corazón, dice. Ninguna persona dice que tiene algo en su corazón que abomina a Dios. Y hay cosas que abomina a Dios. Hasta que uno corra a meter cizaña entre la familia, abomina a Dios. Porque ahí está en la palabra de Dios. Hay 6 cosas que abomina a Dios. El que corre a meter ¿qué? Discordia entre hermanos, ¿ves? Y la gente dice que no tiene nada de qué arrepentirse. ¿Ya veo? Y mire lo que dice ahí. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande. Ahí estaba el misterio de ¿qué? De la iniquidad, mis hermanos. Ese es el misterio. Esas abominaciones a que llega a veces el ser humano, actuando con tanta abominación, sin nada de respeto por el derecho humano, sin nada de respeto por los padres, ¿ve? Deseando que se mueran, deseando matar al hermano, a la mujer y al esposo. Mis hermanos, aunque usted no lo crea, una mujer que vino a pasar a dar testimonio un día dijo, yo cada vez que mi marido salía decía, ojalá que lo atropelle un tren, que lo atropelle un tráiler, quisiera que se muriera, que le pasen las patas y que, mire, sí. ¿Qué tenía ella en su corazón en ese tiempo? Iniquidad. Tenía preparado un machete para matarlo. ¿Ya veo? O sea que ella en ese momento tenía iniquidad. Y gloria a Dios, mis hermanos, que un día oyó la prédica de la reina Esther y mire, se arrepintió hasta de la boca que tenía. Sí, pues. Qué vergüenza es que dijo ella, yo trabajando en un lugar tan lindo como ese lugar y con esa boca que tengo. ¿Ya veo? Gloria a Dios. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande,
la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahí está. Ay, mis hermanos, qué tremendo de veras. Se queda uno tan asustado. Vamos a leer Jeremías 51, de 7 a 9, con eso terminamos. No sé si quedó claro qué es la iniquidad. Son esas abominaciones que tenía esta mujer en la copa. Todo lo que Dios abomina, eso se llama iniquidad. Y entre ellos está la arrogancia, está, mis hermanos, el chisme, está la envidia, está la ira, la mentira, está, mis hermanos, la queja. A veces nos vivimos quejando y Dios bendiciéndonos, fíjense. Lamentando como que no tenemos más dinero y gracias a Dios que tenemos hasta para comer bien. Tenemos que tener cuidado con todo eso. Siendo a veces, como decir, de agarrados, fíjense. Y Dios dándonos tanto y apenas le damos a Dios como que fuera un limonero. Y todo eso no le agrada a Dios. Porque eso se llama abominación. Y eso es lo que Dios no está de acuerdo, fíjense. Leamos Jeremías 51, 7. 2 al 9. 51, 2 Y al 9. Y enviaré a Babilonia extranjeros que la arrasarán y vaciarán su tierra. Se juntarán contra ella por todos lados en el día de su mal. Que el arquero no deje de entensar su arco, ni el guerrero se quite la corza. No perdonen a los jóvenes de Babilonia y destruyan su ejército completamente. Así los muertos caerán en tierra de los caldeos y los traspasados yacerán en sus calles. Pues porque Israel y Judá no se han quedado sin su Dios de los ejércitos, a pesar de que su tierra fue llena de iniquidad delante del Santo de Israel. ¿Fue llena de qué? De iniquidad. Así es. Vamos a revisar, mis hermanos, algo aquí y con eso sí voy a terminar. Es en Zacarías 5 del 1 en adelante. Zacarías 5:1. Y levanté otra vez mis ojos y he aquí un rollo que volaba. Y él me preguntó, ¿qué ves? Un rollo es la palabra de Dios. Es palabra de Dios, es un rollo. Y él me preguntó, ¿qué ves? Y respondí, le dije, veo un rollo que vuela. Su largo es de 20 codos y su ancho de 10 codos. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre toda la tierra, porque todo el que robe será juzgado. Aló. ¿Y a qué le llama robo Dios en la palabra? ¿Ya veo? El que no diezma lo correcto. Fíjese qué tremendo. Y hoy oiga la sentencia de este varón. Fíjese, pues era una mujer que volaba. ¿Y sabe quién era? ¿A dónde llevaban a esa mujer? A Babilonia. Miren qué tremendo. Donde están las abominaciones de toda la tierra. Este rollo volaba, es la palabra de Dios. ¿Y a dónde iba a caer ese rollo? En el rollo decía eso, que llevaba una ¿qué? Maldición. ¿Y dónde iba a caer? En la casa del ladrón y mentiroso y del que jura falsamente, fíjese. Allá es donde iba a caer. Zacarías 5:3. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre toda la tierra, porque todo el que robe será juzgado conforme a su contenido, y todo el que jura será juzgado de acuerdo a ello. La haré salir, dice Dios de los ejércitos, y entrará en la casa del ladrón y en la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Así es.
Y avanzó el ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza tus ojos y mira qué es lo que sale. Y yo le dije, ¿qué es? Y respondió, es un efa que sale. Y agregó, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Esta es ¿qué? La iniquidad, dice. ¿Ya vio? ¿Dónde iba la iniquidad? En una medida. Era una medida de efa. La efa es una medida. Aquí en el versículo 8 dice, y le dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, he aquí las dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, traían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dijo al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y me dijo, para que no sea, me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. ¿Qué es tierra de Sinar? Tierra de Babilonia. ¿Ya vio? O sea que ¿quién habita allá en Babilonia? La iniquidad. Ajá. Si usted ata esta palabra con todo lo que hablé, se va a dar cuenta porque es que a veces hay mantos babilónicos. Hay unciones babilónicas, ¿viste? Cuando la gente está dando palabra que no es de Dios, cuando dice que el Señor dijo y no le ha hablado para nada, eso se usa mucho a nivel profético supuestamente. Sí. ¿Ah? Son profecías. Una vez dijo un señor por televisión, fíjese que vino un varón aquí y me dijo, fíjese que el Señor me dice que usted va a morir luego. Y yo dije, yo lo reprendo, Satanás, usted la viva iniquidad. Y gloria a Dios, eso fue hace 30 años, estoy vivo. Y después este mismo pastor, este mismo profeta le va a hablar a otro pastor y le dijo lo mismo. Y este sí lo creyó y se murió. ¿Ya vio? ¿Sabe a quién le dieron una profecía así? A la doctora Young. ¿Verdad que sí? Le dijeron que iba a morir cuando iba a cumplir 80 años. Y andaba tan afligida y a veces en ese momento se le fue hasta la mente. No se recordaba ni quién era de la angustia. Porque ya le iba a tocar, porque le habían dicho en esa iglesia que iba a morir. ¿Ya vio? Entonces, mis hermanos, por eso usted cuando vea a un profeta que le dice lo reprendo a Satanás, ¿usted viene de parte de la iniquidad o de quién? Gloria a Dios, ¿verdad? Señor, te damos gracias. ¿Alguna pregunta o calla para siempre? Ya no dan ganas ni de preguntar, ¿va? O sea que en una palabra no hay iniquidad en la maldad del corazón del hombre. ¿Y quién la pone ahí? Satanás. Por eso Dios le dijo a Pedro, te reprendo, Satanás, ¿verdad? Porque Satanás había entrado ¿en dónde? En el corazón de Pedro. Así es como él opera, la iniquidad así opera, se mete en el corazón de las personas. En un instante que ni cuenta se da. Y empieza a cambiarle totalmente la forma de pensar a esa persona. Y eso lo usan mucho en brujería. Cuando van a hacer hechizo, por ejemplo, a un hombre, para que quiera una mujer, le meten brujería y le cambia la mente al hombre. Ya no piensa, ya no siente a nada. A la mujer la miran horrible y es una mujer bien hermosa, linda, y la ven horrible. Y a esa que es toda pero horrible la ven preciosa. Porque está bajo los efectos ¿de qué? De una distorsión por la brujería. Está viendo todo al revés. Así es. ¿Saben que es cierto eso? ¿Sí? Sí. Es que las aves de rapiña, mija, o sea que ahí no tenía que llegar oscuridad en ese momento, porque él iba a poner 5 ofrendas. Pero solo Dios conocía el corazón de Abraham, que era lo que pasaba en el corazón, pero vio que vino una gran oscuridad sobre él. Y a través de esa oscuridad que vino, le dio una profecía que por eso su generación iba a ser esclava durante 400 años. Porque Dios no esperaba que Abraham hiciera eso. O sea que no esperaba pues que le pasara eso a Abraham, ¿verdad? Que viniera una gran oscuridad cuando puso la ofrenda. Ajá. Y recordemos que Abraham no le creía a Dios. Él no le creyó a Dios por muchos años. No le creyó.
Ujú. Porque dice en Génesis 12, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y la casa de tu padre. Pero él no había hecho caso. Él andaba con sus parientes ahí todavía. Y por eso no lo había podido bendecir Dios, porque andaba en desobediencia. Entonces a veces nosotros creemos que un patriarca está en todo perfecto y no. Él tenía mucha oscuridad. Ujú. Así es. Al extremo que le habían dicho que iba a tener un hijo y dijo que no, que el que iba a tener el hijo era el criado, que él no iba a tener el hijo. Y eso fue lo que le reclamaba a Dios. Entonces yo digo, bueno, pues me vas a poner 5 ofrendas, ¿verdad? Por incrédulo me vas a dar 5 ofrendas. Pero solo Dios sabe por qué, cómo estaba el corazón de él. Entonces cuando puso la ofrenda, vino una gran oscuridad y terror a él, ¿sí? Si yo voy a poner una ofrenda, me siento feliz. No me lleno de terror ni espanto. Ajá. Entonces vino Dios y por eso le mandó esta profecía. Y la cumplió exactamente. ¿En qué tiempo pasó eso? Que iban a salir en 4 generaciones. ¿En qué generación salieron ellos? Isaac era la primera generación. Después era Jacob. Después, ¿quién era? José. No estaba Isaac, Abraham, Isaac, Jacob y José. En tiempo de José fue que salieron ellos, ¿no? Fue cuando salieron, y exactamente se cumplió. Y salieron llenos de riquezas también. Cuando salieron de Egipto, ajá. Pero fue hasta en tiempo de José. Además les dio las mejores tierras, el faraón les dio las mejores tierras. Les dio la tierra de Gosén, que era una tierra de sobreabundancia. O sea que salieron pues con bastante dinero. Por esa tierra que les dio para que sembraran y que tuvieran sus cosechas y todo. Que tuvieran sus pastores, pues que tuvieran su ganado y todo. Porque Dios siempre cumple su palabra. Sí. Sí, pues, exactamente, pero esa parte que se puso como que eran moscas a sacudirlas. Mis hermanos, esto tiene un significado muy simbólico, eso. Tendría uno que escudriñar mucho ese pasaje para entender eso, porque es muy simbólico. Porque las moscas están donde están los muertos. ¿Ya vio? Donde están los muertos, ahí vienen las aves de rapiña. Además estaba sacudiéndolas él. Él no tenía que haberlas sacudido, tenía que haber confiado en Dios y no hacer nada. O sea que hay muchas cosas ahí que tendrían que analizarse de él. Así es. Exactamente. Fíjate que el Señor es que Abraham, recordemos que venía de la brujería, venía de Ur de los Caldeos. El Señor le había dicho que te hiciera cortes para poder corregir su alma y no le obedeció, porque andaba con su primo, con su sobrino Lot. Y Lot era un hombre pero bien corrompido, era un hombre de mucha corrupción, ¿ve? Porque en tiempo de Lot, hasta la Biblia dice que como en tiempo de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué era en ese tiempo? Era una corrupción extrema, de corrupción sexual, de violencia y de todo. Sí, claro que sí, exactamente. Por ejemplo, vemos el caso de cuando iba este varón Jonás en el barco. Porque él andaba huyendo de Dios, empezó el barco a hacerse así, que se hundía. Y entendieron los demás que tenían que sacarlo del barco para que no se hundiera. Y cuando vio que lo iban a echar, entonces él pues lo echaron y se ahogó, ¿ya ve? Se fue al fondo y se lo tragó él. Eso es también otro arquetipo, ¿verdad? Es otro arquetipo eso. O sea que son símbolos todos esos. Pero solo para que miremos pues que a pesar de que era un hombre de Dios, él no le creía a Dios, se puso enojado porque dijo, si Nínive se arrepiente,
entonces van a pedir perdón y Dios los va a perdonar. Y mis hermanos me dan a mí no sé qué, que aquí viene, que va a ocurrir esto, que viene un terremoto para México, y la gente que hace, preparen comida porque hay un terremoto, en vez de para arrodillarse, pedirle perdón a Dios. Va a venir para Guatemala un temblor, arrodillarse y pedirle perdón a Dios, y el temblor ya no viene. Pero la gente no hace eso. Que miren que llega una situación a su casa que es de conflicto, que va a llegar rentas o algo así, y hincarse y pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Señor, por favor, perdónanos, no vamos a volver a quedarnos con los impuestos o algo así. Y revise, porque lo que le cuida la SAT es lo que usted no ha dado al Señor. Así lo creen los hebreos, que lo que le quitan, haga usted un recuento de eso, y cuando usted saque la cuenta, ¿qué es lo que no le ha dado a Dios? Exactamente lo que tenía que haberle dado, quizás le dio la mitad y no le dio lo correcto. Así es. Ajá. Sí, mija, pero fíjate que era por ignorancia. Pero cuando uno ya, es que mira, pues Dios tiene trato con los hijos. Ella pues dejó una herencia que quizás tú no te has dado cuenta, porque no todos tus hermanos han de ser prósperos. Quizás tú eres próspera, pero no todos. Entonces lo que ella dejó fue pobreza y miseria, pues mental inclusive. Se traduce pues en más que todo en una miseria mental, en que la gente no es exitosa, la gente no es como lo que Dios quiere darle a esa familia, y no nos damos cuenta, pensamos que con tener el pan de cada día ya estamos. No, eso no es así. Entonces viene, y si tú diezmas, entonces vas a dejar una herencia para tus hijos, pero ellas tienen que seguirlo, porque si ellos pueden ser bendecidos, pero la otra generación ya no. ¿Sí pues? Pero como tú ya eres hija de Dios, a ti te va a corregir Dios. Te corrige rápido. Ajá. Él no corrige al que no es su hijo, sino que lo juzga. Pero al que es su hijo lo corrige. Si el hermano no ha dado los diezmos, cuando mira ya no llega gente a comprarle nada. ¿Ya vio? Porque lo está corrigiendo. Porque él al que ama, corrige. Al que toman por hijo, lo corrige. Pero el que no es su hijo, no lo corrige. Ajá, así es, ¿verdad? ¿Ah? Sí, pues, así es. Ahora vas a ver tú cómo termina tu vida y cómo termina la de ella, porque así es todo. Ajá, así es. Es una cosa increíble, pero cierto, porque todo pasará menos la palabra de Dios. Amado Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos, Padre, por favor, que tu mano, Señor, venga sobre esta congregación a darnos entendimiento, Padre, a hablarnos, Señor, de corrección. Estamos a tiempo. Estamos llegando ya, Señor, al 29 de este mes de Elul, cuando tenemos, mis hermanos, que entregarle cuentas a Dios. Se van a abrir los libros y el juez se va a sentar a ver los libros. Señor, nos tenemos que juzgar a nosotros mismos aquí y pedirle perdón a Dios para no ser juzgados arriba. Y te pido, Señor, que todos, sin excepción los que estamos aquí, le pidamos a Dios que por favor nos perdone. Que si no cumplimos con algo, que por favor nos perdone. Que tenga por favor piedad y misericordia en nosotros. Que seamos, Señor, encontrados limpios delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a corregir nuestra alma, Señor. Todavía tenemos una semana, Señor, y por favor, abre nuestros oídos y nuestros ojos para poder ver la verdad, Señor. Y que esto es una verdad, que es una cosa seria. A veces vemos a algún hijo con problemas y no entendemos que estamos nosotros cayendo, Señor, en desobediencia de darte lo que es correcto, Señor. Tuviéramos hijos tan preparados, hijos tan llenos de bendiciones, Padre, tan prósperos, tan sabios, porque eso es lo que da el diezmo, Señor, y da el temor de Dios. El diezmo da temor de Dios a los hijos, hace que ellos no anden en malos caminos y que aborrezcan andar con amigos que hablan barbaridades, Padre. Gracias, Señor Jesús, amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera
que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.